Recuerdo que fui de confidente para el año 98 cuando fue el Mitch. El campamento se llamaba La Aventura Perfecta. Y en la semana del campamento fue la tormenta esta que pasó en Guatemala, y recuerdo que el puente de la Gloria de Amatlán lo pasamos, no en el puente, sino lo pasamos sobre el río porque había quedado totalmente inundado. Y caminando, ¿verdad? O sea, bajamos de los buses caminando, los buses pasaron solo así y todos caminando con los niños. El Señor está con nosotros, no nos abandona, nunca lo ha hecho, y eso no depende de nosotros, sino depende de Él y su palabra, y eso es lo que nos anima. Y fíjense que hoy nos toca ver cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor. Estos yo soy están en el Evangelio de Juan. Y como hoy vamos a volver a estudiar el Evangelio de Juan, en Juan 20, 30 al 31, solo vamos a hacer un acercamiento rápido a este pasaje. Juan da el propósito por el cual él escribió este Evangelio. Juan 20, 30 al 31 dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Cuántas cosas habrá hecho Jesús en su vida? Después de 20 capítulos, Juan dice: muchas otras cosas hizo Jesús, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. El propósito de Juan en todas las historias, los relatos, toda la narrativa, las parábolas, las alegorías y todas las ilustraciones que puso son fragmentos de la vida de Jesús. Juan es un evangelio muy diferente a los otros tres. Diferente en el sentido de cuenta otra perspectiva, otras partes del evangelio de Jesús, que en ningún momento contradicen a los otros tres, sino lo complementan. Estos domingos, el primer domingo, el hermano Eduardo Luna enseñó acerca del momento en que Jesús da alimentación a los 5,000, y luego él dice: yo soy el pan de vida. El que coma de este pan nunca más tendrá hambre. Luego, Héctor Higueros la semana pasada nos habló: yo soy la puerta de las ovejas. La única puerta, no hay otra puerta, Jesús. Y hoy, como mencioné, veremos a Jesús diciendo: yo soy el buen pastor. Esto se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos del 1 al 6 y luego del 11 al 14. Esto lo voy a leer en Reina Valera del 60. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas,
y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué les decía. Yo soy el buen pastor, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye, el asalariado, porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta afirmación la dijo Jesús en frente de los judíos. Ya había transcurrido varios tiempos de su ministerio y poco a poco se acercaba a su muerte. Y conforme se acercaba a su muerte, había más tensión y más conflicto, y los judíos, la cúpula judía, intentaba matar a Jesús. Jesús hacía milagros, la gente estaba alborotada en Judea, en Jerusalén, en Galilea, y había hecho muchos milagros en el área del lago de Galilea. Así que toda la región estaba alterada por Jesús, por su mensaje. Era un mensaje que también tenía confrontación. Acusaba seriamente a los fariseos. Los acusaba en el templo, los acusaba en cualquier situación que había. La gran mayoría de ellos estaba confundido, el pueblo estaba confundido. Así que había que eliminar el problema. La cúpula judía estaba determinada a eliminar a Jesús. Por supuesto, esto ya estaba planificado por Dios antes. Así que cuando Él se para y dice que Él es el pastor, imagínense cómo se sentía la cúpula judía. Usaba el término de el pastor, solo lo usaba en relación con Dios, Jehová es mi pastor, o solo lo usaba la realeza, el linaje de David, los descendientes de David. Como alguien de Nazaret osa decir que Él es el pastor de Israel. ¿Cómo viene acá, a Jerusalén, a decir, es un mentiroso, es un charlatán, pero hace milagros y maravillas? ¿Será el Mesías? Una confusión rondaba. Creo que nosotros no podemos entender tanto esa confusión que vivía el pueblo, porque nosotros, los que hemos creído en Jesús, creo que hemos pasado esa etapa de creencia, pero ellos no. Inclusive antes de decir yo soy el buen pastor, Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Y vinieron las altas autoridades y capturaron a ese ciego. ¿Quién te sanó? Bueno, ¿era ciego? Sí. ¿Y ahora ves? Sí. ¿Quién te sanó? No sé. Solo sé que ese hombre me dijo que me fuera a lavar y ahora veo. O sea que crees en él. Pues yo creo que me sanó, porque yo era ciego y ahora veo.
y dice que lo expulsaron de la sinagoga. A todo aquel que creía en Jesús, la cúpula judía la expulsaba. No podían creer que este hombre de Nazaret fuera el Mesías. Sigamos viendo más a detalle Juan 10. Vamos a ver los primeros 6 versículos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Si las ovejas conocen la voz del pastor, toda esta cúpula del pueblo de Israel que no creyó en él, no eran sus ovejas, porque no le creyeron. Jesús empieza este pasaje diciendo, de cierto os digo. Es decir, no hay duda, no hay ninguna duda en lo que voy a afirmar a continuación. Hace un énfasis. Y en esta descripción podemos ver que hay un ladrón. Como explicó Héctor la semana pasada, el redil era un lugar grande donde habían varios niños de ovejas. Y ahí estaban ellas mezcladas. No sé qué tan grande era, debió haber sido un campo gigante y saber cuántas ovejas pertenecían a cada pastor. Debieron haber sido tal vez miles de ovejas en un redil, o cientos de ellas. Esos rediles, ellos hacían cercos, de modo que nadie pudiera entrar al redil, sino solo por una puerta. El pastor no va a saltarse la barda para recoger a su oveja. El pastor va a llegar con el portero, le va a decir, vengo por mis ovejas, y el portero le va a abrir. Un dato interesante. Cuando entra el pastor en el redil, según el relato, comienza a llamar a sus ovejas. Joel, Frank, Carlos, Edgar. Y solo iban a llegar las ovejas de ese pastor. Las demás no, porque no conocían la voz del pastor. Así que juntaba a todas. No se olvidaba de ninguna. Y dice que las llamaba por su nombre. El pastor conoce a las ovejas por su nombre. Puede ser que algún pastor haya tenido unas 5 ovejas, otros 100 ovejas, pero el pastor conoce a las ovejas por su nombre. Ese es el contexto del buen pastor. Luego, cuando la saca, él va delante de ellas. Eso también lo comentó Héctor la semana pasada. Es decir, no es como el ganado vacuno, que ahí va el vaquero atrás, guiándolas, ¿verdad? No, en el caso de las ovejas,
El pastor no sé si va cantando, si va silbando, si va haciendo ruidos, pero las ovejas van oyendo la voz. Y conforme él va avanzando, ellas van oyendo la voz y van siguiendo al pastor, hasta que encuentran verdes pastos donde ellas comienzan a pastar, a reposar y a sentirse cómodas y seguras. La voz del pastor y el oído de la oveja son la clave de la relación. La oveja no sigue otra voz ni a otro pastor. Puede ser que el otro pastor le dé comida o la sobe, la acaricie, pero no lo va a seguir. Va a seguir solo la voz de su pastor. Si el ladrón entra, se salta, saca una de esas ovejas y se la trata de llevar, si ese ladrón suelta la oveja no lo va a seguir. Porque es ladrón, no es pastor. Para los judíos era fácil entender la ilustración. Ellos tenían mucha relación con el pastoreo ovino de ovejas. Para ellos era normal. Para nosotros es un poco más difícil, aunque tal vez si hemos leído mucho tiempo la Biblia o hemos estado de cerca en este contexto del pastor, se nos haga un poco familiar. Pero realmente nosotros no tenemos un contacto diario con un pastor y sus ovejas. Los judíos tenían un contacto diario y era normal ver a los pastores con sus ovejas. Jesús, el buen pastor, estaba llamando a las ovejas de Israel. ¿Y qué estaban haciendo las ovejas de Israel? La cúpula, y muchos de ellos no querían escuchar la voz de Jesús. Habían otros como Nicodemo y muchos otros, como los discípulos, que al oír la voz del buen pastor, inmediatamente lo siguieron. Vayamos a la segunda parte del pasaje, del 11 al 14. Yo soy el buen pastor. Y aquí Jesús introduce otra característica de él como pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús ahí no había muerto, pero ya había dejado su deidad. No había dejado su deidad, sino se había encarnado. Su deidad se había encarnado en un hombre. Ya Jesús había dejado parte de sus privilegios y se había vuelto un niño crecido, limitado, como un humano. Él estaba dando su vida. Posterior a eso, Él muere en la cruz. Él
el buen pastor da su vida por las ovejas. Los pastores en aquel tiempo, David creo que es el mejor ejemplo del pastor de Israel. Peleaba con osos, peleaba con leones y peleaba con animales grandes. Yo no sé si pelearía contra un oso, yo digo que salgo corriendo. Son animales gigantes. Sus garras son... Imagínense un buen pastor dando su vida por las ovejas. Había momentos en que los pastores descansaban. He de imaginar que esos momentos, como el sábado que guardaban los judíos, había gente que se le pagaba y le decían, mira, cuídame mis ovejas. Esos eran asalariados. Ellos por una paga cuidaban a las ovejas, pero no se identificaban plenamente. No había un amor y un cariño real y genuino, sin necesidad de que existiera un cambio, una transacción económica. El buen pastor no es así. El buen pastor no necesita de una transacción económica para cuidar de sus ovejas. Jesús el Cristo afirma como buen pastor que sus ovejas conocen su voz y vienen a Él. Que a todas sus ovejas, todas, el pasaje dice, las llama a cada una y al salir todas, las guía. Las ovejas no harán caso de ninguna otra voz. Que Él da su vida por ellas. Que Él conoce a cada una y que a su vez cada una de las ovejas conoce a su pastor. De esto reflexiono y quiero hacer algunas preguntas para reflexión. ¿Cree usted en realidad que Jesús es el buen pastor? ¿Está convencido que Él tiene el poder y la autoridad, únicamente Él, para perdonar pecados y guiarlo por el camino correcto? Únicamente Él. ¿Conoce y sigue la voz del buen pastor? Cuando las ovejas oyen una voz extraña, huyen y no siguen esa voz. ¿Sabe usted distinguir la voz del buen pastor de otras voces que quieren guiar su vida? La afirmación que el buen pastor da su vida por sus ovejas implica el amor sacrificial de Dios. En nadie más, en ningún otro, vamos a encontrar este amor. Nadie más va a dar su vida como Jesús la dio. La última parte en el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Habla de una relación profunda, una identidad profunda de amor. No habla de un amor humano, de una mal
sana codependencia. Habla de la relación entre el Rey del universo y sus hijos. De una forma única y personal. Apocalipsis dice que los santos van a ser miles, miles y miles, no sé cuántos, los redimidos. Pero el buen pastor conoce a cada uno de los que son sus hijos. Imagínense que la tierra es solo una pequeña parte de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea no es nada en el universo. La Tierra gira alrededor del Sol y tiene dos movimientos, el de rotación y el de traslación. La Tierra está atraída al Sol. Si nos acercamos más, ¿qué pasaría? El Sol nos atraería y si nos fuéramos más lejos, ¿qué pasaría? Al infinito. Dios tiene el control del universo y sin embargo toma tiempo para llamarnos por nuestro nombre. Los judíos no creyeron en Él. Hoy siguen sin creer en el Mesías. ¿Y nosotros? ¿Creemos realmente en Jesús? En medio de las voces de nuestro ser interior y del mundo, ¿podemos escuchar la voz de Dios? En medio de nuestros temores, nuestras frustraciones, nuestras enfermedades, nuestras debilidades. ¿Podemos escuchar la voz de Dios? Es un reto en la vida diaria. Quiero terminar leyendo el Salmo 23, que creo que nos puede reenfocar en esa figura del buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El deseo del buen pastor es
que nosotros lo reconozcamos como el único pastor, como el único suficiente para cuidar de nuestras vidas, como el único proveedor, como el único salvador. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo, el buen pastor. Espero que Jesús sea su pastor, que usted pueda oír su voz y que pueda identificarlo en una relación personal con Él. Así que con esta reflexión quiero terminar y pues animar también a los que van al campamento. El Señor está con nosotros, Él está en control, Él es el buen pastor. A los que estamos sufriendo quebrantos de salud, necesidades económicas, Él es el buen pastor. Pero sobre todo Él es el único que puede perdonar pecados y darnos una vida nueva. Eso nadie más lo puede hacer. Así que salgamos confiados de que el Señor es nuestro buen pastor. Con esto terminamos. Estamos